Hoy vamos a ver algo de algunos conceptos de óptica geométrica y de óptica física y algo muy por encima de lo que son lentes. Espero que sea más o menos didáctica la clase. Yo sé que es un tema medio áspero para ustedes, pero trataré de que así sea. Y bueno, cualquier pregunta me pueden, creo que por chat, escribir. Bueno, la definición que es la óptica geométrica, básicamente la óptica geométrica es la óptica digamos, donde no se le da importancia a qué es la luz. Quiere decir, uno solamente considera que la luz es un rayo, una cosa que tiene una dimensión, como si fuese una línea recta en matemática, y que viaja por el espacio a una determinada velocidad. Entonces, ese rayo, vamos a ver que cumple ciertas leyes y tiene ciertas propiedades, y eso entonces forma parte de lo que se conoce como óptica geométrica. Más adelante vamos a ver que hay otra rama de la óptica, que es la óptica física, en donde para explicar los fenómenos que se observan necesitamos teorizar o establecer algún tipo de hipótesis sobre la naturaleza del fenómeno luminoso. Bien, hay un concepto que ustedes seguramente ya han visto y usado, ya sea en el secundario o mismo en la universidad, que es el concepto de índice de refracción. El índice de refracción, que también se lo conoce como densidad óptica, es básicamente una magnitud de tipo adimensional, quiere decir que no tiene unidades, no se mide ni en metros, ni en segundos, ni en horas, ni nada de eso, y deriva del cociente de dos velocidades. Es la velocidad de la luz en el vacío, que siempre se escribe con la letra C, dividido la velocidad de la luz en el medio del cual se quiere establecer el índice de refracción. Entonces, como la velocidad de la luz en el vacío para la física es la máxima velocidad posible, no solo digamos, el vacío es el lugar donde la luz viaja a su mayor velocidad, sino que la velocidad de la luz tiene una importancia crucial en la física teórica y da origen a teorías como la relatividad. Entonces, necesariamente la velocidad de la luz fuera del vacío, quiere decir en el agua, en un vidrio, en un acrílico o en cualquier otro medio refringente, va a ser menor que en el vacío. De acá deriva que el índice de refracción es una magnitud que vale 1 en el vacío y en cualquier otro lugar que no sea el vacío vale más que 1, ¿sí? O sea, nunca deberían ustedes ver, digamos, índices de refracción menores a 1. Eso violaría la hipótesis de que la luz viaja a la mayor velocidad posible y rompería un montón de teorías físicas más allá de lo que pueda suceder con la óptica en particular. Bueno, las leyes de la óptica geométrica se construyen de una manera muy, muy sencilla. Obviamente después todo se complejiza cuando uno mete superficies, ángulos y cosas raras, pero en principio uno puede hablar solamente leyes que gobiernan su comportamiento. El primero es que el rayo incidente, el reflejado y el que se refracta, los tres viven en un mismo plano. En esta imagen, vamos a ver si puedo indicarlo, este sería el rayo incidente. Acá vemos el rayo que se refleja sobre la superficie del material y acá vemos otra parte del rayo que se refracta. Estos tres viven siempre en el mismo plano, son coplanares, y en particular, en este ejemplo, el plano del cual estoy hablando es el plano del monitor, ¿no? Ahora, con respecto a la parte cuantitativa de un rayo, simplemente la ley establece que el rayo, digamos, el ángulo de incidencia del rayo incidente con respecto a la normal es la recta perpendicular a la superficie donde está incidiendo el rayo de luz.
Entonces decía, este rayo incidente es igual al rayo refractado, ¿sí? Estos lo pueden ver, incluso no solo la luz completa esta propiedad. Hay veces que si ustedes tiran una pelota o patean una pelota contra una pared con un cierto ángulo, si ustedes no le dan efecto, ¿sí?, a la pelota, van a ver que sale con el mismo ángulo en el que entró, ¿no es cierto? O sea que eso, o si juegan al billar o al pool, lo tiran contra la banda, también saben eso, y para violar esa ley hay que darle efecto a la pelota pegándole más de costado y no en el centro. Con respecto a la refracción, que el rayo refractado es este que entró al medio que vemos acá abajo, eh, resulta ser que la relación entre los ángulos es un poco más complicada y está dada por la ley de Snell, que es esta que vemos acá, que involucra el índice de refracción del medio de donde la luz incide, que en este caso podemos suponer aire, podría no ser así, el índice de refracción del medio en donde la luz entra, y después tenemos el seno del ángulo incidente y el seno del ángulo con que se refracta. Fíjense que acá tenemos lo que sería la normal a la superficie. Como la superficie es plana, la normal es evidente, digamos, es una recta que es perpendicular a toda la superficie, pero podría esto ser una curva y la normal ser diferente punto a punto. En este caso, el rayo refractado se acerca a la normal. Fíjense, el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. Eso es consecuencia de que, en este ejemplo, el índice de refracción del medio en el cual la luz se refracta es mayor al índice de refracción del medio de donde la luz viene. ¿Correcto? O sea, este sería un caso, por ejemplo, tenemos aire acá arriba y un pedazo de vidrio o agua acá abajo. Otra cosa importante, y que se las voy a mostrar ahora en un par de slides con un poco más de detalle, es que los caminos ópticos son reversibles. Y ahora vamos a ver eso un poquito más. Ahora bien, lo interesante, la óptica, la verdad que si uno se pone a seguir la historia de la luz, resulta ser que tratando de explicar su comportamiento y demás, uno puede tocar tangencialmente prácticamente todas las teorías más importantes de la física de todas las épocas. El electromagnetismo, la óptica, por supuesto, la relatividad general, la mecánica cuántica, todas están vinculadas a la luz, tanto por su naturaleza como sus propiedades y por su comportamiento. Pero aparte de eso, la óptica geométrica, hace unos cuantos cientos de años, nos regaló la primera teoría variacional. Básicamente es estos postulados o estas leyes que yo les acabo de leer, en realidad resulta ser que se pueden calcular o se pueden predecir bajo un concepto muy sencillo, que es en el concepto de tiempo extremo. Y entonces, como consecuencia de eso, quien lo descubrió fue Pierre de Fermat. Esto es el famoso del teorema de Fermat, que habrán oído hablar, que fue resuelto en la década del 90 y valió una medalla Fields y dinero al matemático que lo pudo demostrar. Pero este no es el teorema de Fermat, pero sí fue Pierre de Fermat el que estableció que las leyes de la geometría, de la óptica geométrica, podían deducirse con una hipótesis muy sencilla, y esto dio origen a la primera teoría variacional. Hoy día, toda teoría física que yo conozca, por lo menos las ecuaciones de movimiento, que son las que describen el comportamiento de los sistemas que la teoría trata de explicar, se basan en un principio variacional. Eso es una cosa de mucha belleza. Pero bueno, vamos a ver cómo trabaja esto en la óptica, que es muy fácil. Tenemos por un lado un guardavidas en el ángulo superior izquierdo que está en la arena. Por otro lado tenemos un niño que se está no ahogando, para no hacerlo tan trágico, pero sí que no está pudiendo salir del agua. Y tenemos una condición, tres condiciones, o dos, perdón. La primera condición es obvia.
el guardavidas quiere llegar en el menor tiempo posible a salvar a la persona que esté en problemas. La segunda condición que voy a establecer, que es bastante razonable, es que el guardavidas corre más rápido que lo que nada. O sea, se va a desplazar con mayor velocidad en la arena que la velocidad con que se va a desplazar en el agua. Entonces, la pregunta es cuál es el camino que tiene que tomar el guardavidas para llegar en el menor tiempo posible a salvar a este niño. Ustedes pueden pensar que la solución es la línea recta. La línea recta es obviamente el camino más corto. En este caso, el guardavidas debería correr esta cantidad y por otro lado debería nadar esta cantidad. Y el tiempo que tarde en total va a ser la suma que tarde en correr más caminar, en correr más nadar, hasta desde este punto de la orilla hasta el niño que se está ahogando. Bueno, resulta ser que obviamente siempre que queremos llegar rápido de un punto a otro tomamos la línea recta, pero en este caso no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque se alarga demasiado el trayecto en el agua y como el guardavidas nada más lento de lo que corre, conviene que la mayor distancia o alguna distancia un poco más grande la aproveche corriendo y no tanto nadando. En ese caso, podrían suponer que desde el punto de vista del tiempo, lo óptimo sería que corra todo lo posible hasta estar frente a la persona que se está ahogando y después nadar el pedazo más corto, que es este trayecto. Bueno, esto está bien, pero no del todo, porque resulta ser que se alargó tanto la distancia que tiene que recorrer que en definitiva tardaría también más tiempo del que pudiera tardar si toma otro camino. La solución quiere decir cuál es el camino por el cual el guardavidas, que corre más rápido que lo que nada, tiene que hacer para llegar en el menor tiempo posible a la persona que se ahoga, es el que cumple con la ley de Mel. O sea, en definitiva, la luz va de un punto al otro de manera tal de que tarde el menor tiempo posible. Si uno postula eso y hace las ecuaciones postulando eso, va a poder derivar, haciendo una matemática no muy complicada, tanto las ecuaciones que le mostré para la reflexión como para la refracción, ¿sí? Entonces, es lo poderoso de esto y lo interesante de esto es que uno no tiene que memorizar absolutamente nada y solo sabiendo que la luz viaja de manera tal que tarde el menor tiempo posible, va a poder deducir todas las ecuaciones que gobiernan su comportamiento. Bien, en este caso, los índices de refracción, si se quiere, aplicados a este problema, sería para el medio incidente, que sería en realidad para la persona que corre en la arena, sería 1 dividido la velocidad con la que corre, y el índice de refracción del nado en el agua sería 1, o sea, la inversa, 1 dividido la velocidad con que el guardavidas nada. Bien, vamos a hablar un poco ahora de reversibilidad de los caminos ópticos. Supónganse que tenemos acá un trozo de un material refringente y hacemos incidir un rayo de luz desde el aire, por ejemplo, entonces la luz se va a acercar a la normal, se quiebra acercándose a la normal, que es esta recta punteada blanca. Entonces, en este caso, como el índice de refracción del medio refractado es mayor que el del incidente, el ángulo cumple con una condición inversa, es más chico el medio refractado que el incidente. Pero, como les decía antes, la luz cumple con el hecho de que los caminos ópticos son reversibles, entonces lo mismo pasa en el sentido inverso. Uno podría iluminar desde abajo y los ángulos con el cual se refractaría sería igual que el ángulo en el cual la luz había incidido, ¿no? Esto se cumple siempre. Y en este caso, como es la refracción, las ecuaciones, la ecuación que la describe es lo que les conté, la ley de Mel. Bueno, ahora vamos a hablar del ángulo límite. El ángulo límite
es importante porque muchos instrumentos ópticos que ustedes usan o van a usar en su práctica oftalmológica hacen uso de este principio. Y ustedes aparte también lo pueden experimentar. Ahora les voy a contar bajo qué situación. Bien, entonces imagínense que tenemos un rayo de luz que viene desde el vidrio o desde el agua y sale hacia la atmósfera, hacia el aire. Se va a refractar, en este caso alejándose de la normal, porque pasa un medio más denso a uno menos denso desde el punto de vista óptico. Imagínense que yo este rayo lo empujo, el rayo rojo, y entonces tengo el rayo amarillo. Y supónganse que lo empujo un poquito más y tengo el rayo verde. Fíjense que acá el rayo verde se está refractando casi a 90 grados con respecto a la normal. La normal es la línea blanca, casi a 90 grados. Pero si es casi a 90 grados, quiere decir que yo podría aumentar un poquito este ángulo, el ángulo con que incide el rayo verde, y llegar a los 90 grados, o más, pasar los 90 grados. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo paso hacia acá? O sea, incide un rayo más allá del rayo verde que estoy mostrando acá. La refracción, ¿cómo se va a dar? Porque acá pareciera que no hay más espacio. Bueno, precisamente el ángulo para el cual la refracción es de 90 grados se llama ángulo límite o ángulo crítico también, depende de la bibliografía, ¿sí? Y ese ángulo es importante porque si la luz incide con un ángulo mayor al ángulo límite, entonces la luz, en lugar de refractarse y salir al aire, va a quedarse en este medio, ¿sí? Entonces lo que va a hacer la luz se va a incidir y se va a reflejar siguiendo las leyes de la reflexión, o sea, como si lo que encontrara acá fuese un espejo. Los ángulos límites típicos, para que se den una idea, están del orden de 40, 45, entre 40 y 45 grados para materiales comunes. Esto, obviamente depende del índice de refracción del material, pero esto, materiales comunes de índice entre 1,5 y 1,8 por ahí. Y muchas veces, en lugar de espejos, en los instrumentos ópticos se usan prismas de reflexión total, así se lo llama, porque la luz incide en un lateral del prisma y incide de tal manera que el ángulo es mayor que el ángulo límite y entonces en lugar de salir del prisma se refleja sobre la hipotenusa, la superficie hipotenusa y sale reflejado en otra dirección. En particular sale reflejado a 90 grados de la incidencia. Bien. Ahora, antes de pasar a cómo se propagan los rayos y forman imágenes y esas cosas, hay un punto que me parece interesante porque ustedes seguro alguna vez escucharon hablar de las imágenes virtuales, reales, prolongación de rayos y esas cosas, aunque sea en el secundario. Y resulta ser que la gran pregunta que uno se puede hacer es, bueno, está bien, las imágenes virtuales, los rayos se prolongan, pero ¿quién prolonga los rayos? O sea, en la física los rayos no se prolongan, en el universo, en la naturaleza, los rayos no se prolongan. Y se prolongan, ¿quién los prolonga? Los prolonga el cerebro humano. Y es cómodo para nosotros pensar algunas cosas que no son ciertas. Y en particular, una de las cosas que damos como ciertas y sabemos que no lo son, es que la luz se propaga en línea recta. Y ese es el motivo por el cual tendemos a prolongar rayos. Y les voy a mostrar en un ejemplo cómo nuestro cerebro nos engaña. Ustedes seguramente alguna vez han ido en una ruta, un día de verano, de calor, en un auto, y ven que a unos metros delante del auto, tipo 100 metros, 200 metros, o sea, no pegado al auto, sino bastante más adelante, hay como un charco de agua. Y ven que ese charco de agua no lo pisan nunca, digamos, que a medida que van avanzando, ese charco de agua sigue estando siempre como a la misma distancia del auto que la primera vez que lo logran ver. ¿Correcto? Bien, ¿qué es ese falso charco de agua? Bueno, ese falso charco de agua
en realidad es un pedazo de cielo. No es un pedazo de cielo que se haya caído, sino que la luz que viene del cielo, el cielo principalmente tiene tonos azulados por el tema de la difracción de la luz y las distintas longitudes de onda, y resulta ser que viene de arriba y hacia el pavimento. Pero el pavimento, por acción del sol, se calienta y toma temperaturas altas. Cualquiera de ustedes, si pisa el pavimento sin calzado, va a saber de lo que hablo. Entonces lo que ocurre es que las capas de aire pegadas al pavimento se calientan mucho. Se calientan más que la temperatura ambiente. Si afuera la temperatura ambiente es de 30 grados, pegado al pavimento, por ahí tenemos 40 grados. Ahora bien, a medida que yo me alejo del pavimento, la temperatura del aire obviamente empieza a descender rápidamente. Lo que sucede entonces es que la luz que viene de arriba se empieza a refractar porque se encuentra con materiales con distinto índice de refracción. ¿Y cuáles son esos materiales? El material es siempre el aire. ¿Pero por qué tiene índices de refracciones diferentes? Porque al tener temperaturas diferentes, su densidad cambia y cuanto menos denso es, de alguna manera está más cerca del vacío, por decirlo de una manera así ligera, y en consecuencia su índice de refracción disminuye. Entonces, cuando el rayo de luz viaja, resulta ser que empieza a refractarse, alejándose de la normal, llega un momento que hace reflexión total y a partir de ahí, en algún momento llega a nuestros ojos. Ahora, nuestro cerebro evolucionó para pensar que la luz viaja en línea recta, porque eso nos sirvió, nos resultó útil para sobrevivir de depredadores, nos resultó útil para un montón de cosas. En consecuencia, nosotros en ningún momento pensamos que el cielo está arriba y que lo que estamos viendo, digamos, en realidad está arriba, sino lo que hacemos, nuestro cerebro prolonga los rayos luminosos, asumiendo que viajan en línea recta, y lo que hace es, de alguna manera, proyectar ese charco de agua, que es el pedazo de cielo, en el pavimento. Entonces, es un tema evolutivo el hecho de que nosotros tendamos a prolongar rayos de luz, aunque hoy sabemos que la luz no viaja en línea recta, incluso la relatividad general lo explica, ya se midió a la primera mitad del siglo XX, ya se habían hecho mediciones de que la luz no viajaba en línea recta, pero por razones gravitatorias, y en este caso tampoco viaja en línea recta por razones refractivas, pero igual nuestro cerebro está acostumbrado a creer eso y es por eso que prolongamos las cosas. Dicho esto, ahora tenemos la explicación de por qué ante una superficie, por ejemplo, reflectante como la de la izquierda, una superficie convexa, donde los rayos de luz vienen del lado izquierdo de la lente, vienen paralelos, ¿sí? Eso se dice que forman frente, reflejan, de manera tal de que si uno se toma el trabajo de trazar la normal punto a punto en donde inciden, verían que se refleja alejándose de la normal, pero resulta ser que si nuestro cerebro prolonga los rayos de luz que es reflejados, no los incidentes, los reflejados, va a encontrar como que todos los rayos salen de un único punto y ese punto se llama foco. Como el foco ese no es un foco real, en el sentido de que yo veo que los rayos de luz se ponen en un puntito, y ese producto de una prolongación de rayos se lo llama foco virtual. Por el contrario, lo que tenemos a la derecha es una superficie cóncava. En este caso, los rayos de luz, de nuevo, inciden del lado izquierdo, vienen del infinito, en un frente de onda plano, ¿sí? Ellos se reflejan siguiendo la ley de la reflexión, quiere decir ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión, y si se cruzan en un punto, ese punto es el foco, se lo conoce como foco, queda a mitad camino exactamente entre el vértice del espejo, que es exactamente este punto, y el radio de curvatura, que es este otro. Radio de curvatura que da origen a esta superficie. Acá esto es un foco real. Ustedes si esto, digamos, si esta es la luz del sol y ustedes ponen
un espejo cóncavo y tienen, por ejemplo, un fósforo y lo ubican ahí, el fósforo se va a quemar y se va a encender fuego, digamos, ¿no? O sea, es algo que realmente existe y no es prolongación de rayos ni nada raro. Bueno, en una superficie de estas, esférica, uno puede predecir el comportamiento de alguno de los rayos que inciden sobre ella y haciendo uso de ese conocimiento podría estudiar la formación de imágenes. Por ejemplo, si nosotros volvemos a la superficie convexa y colocamos un objeto a la izquierda, que es esta bombilla que ven acá, nosotros sabemos, por lo que vimos recién, que el rayo que incide paralelo al espejo se va a reflejar hacia acá, pero su prolongación va a pasar por el foco. También es fácil darse cuenta que el rayo que sale e incide del objeto de manera tal que su prolongación pasaría por su centro de rotación, entonces se va a reflejar como vino. ¿Por qué? Porque el rayo incidente es paralelo a la normal, a la perpendicular en dicho punto. Entonces se va a reflejar por donde vino. Y su prolongación la podemos hacer y va a pasar, como dije antes, por el centro de curvatura. Adicionalmente, un rayo de luz que salga, por ejemplo, de la punta acá de la bombita e incide en el vértice del espejo, que es este punto, va a salir con el mismo ángulo con el cual incidió, y en este caso la normal es el eje óptico principal, que es este que ustedes ven acá dibujado, que contiene el piso de la bombita, el vértice, el foco y el centro de rotación. En consecuencia, si uno prolonga el rayo que incide en el vértice, prolonga el rayo que incide normal pasando por el centro de curvatura y prolonga el rayo que incide paralelo al eje óptico principal, que es este que viene del infinito, se encuentra que esos tres rayos se cruzan en un punto. Y eso quiere decir que la imagen se va a formar acá. O sea, que el objeto es este y que la imagen es esta. Como vemos, la imagen es derecha porque apunta para el mismo lado que el objeto, pero es más chica. Y una cosa importante es que esta imagen es virtual. Yo esta imagen no la puedo proyectar en ningún lado, esta imagen la voy a ver yo, ser humano, cuando me pare de este lado y mire la superficie reflectante. Pero no voy a poder proyectarla, porque la imagen la está terminando de alguna manera de construir mi cerebro, ¿correcto? Ahora bien, en contrapartida, uno puede tener una superficie cóncava y hacer el mismo juego, tirando los rayos sobre los cuales uno conoce más o menos su comportamiento, como el paralelo, el que incide en el vértice, el que pasa por su radio de curvatura, C, y bueno, si hace ese trabajo, resulta ser que va a encontrar que todos los rayos se cruzan en un punto, y ese punto sería la cabeza de la bombita, y en este caso vemos que la bombita, la imagen, que es esto que está acá, también es más chica, y por otro lado, está invertida, no derecha, como en el caso de la superficie convexa, ¿sí? Pero es real, o sea, yo acá podría proyectarlo. Si yo acá le pongo un papel, voy a ver esta imagen proyectada sobre un papel, y esta imagen proyectada sobre un papel la va a poder ver cualquier persona, y bueno, y así la va a entender. Ahora bien, si yo muevo el objeto acá, en el caso de la superficie convexa, va a cambiar, por supuesto, tanto la posición de la imagen como va a cambiar su tamaño. Pero siempre va a ser virtual y siempre va a ser derecha. Y siempre va a existir imagen. Sin embargo, no es el caso del espejo cóncavo. Si yo muevo la bombita esta, o sea, muevo el objeto, resulta ser que, dependiendo de dónde lo ubique, la imagen puede ser real, la imagen puede ser virtual y puede no existir imagen también. No existir imagen significa que la imagen se forma en el infinito. Bueno,
Ustedes saben que la física es una disciplina que tiene sentido si tiene capacidad predictiva y retrodictiva, quiere decir poder describir cuantitativamente lo que pasó o poder predecir con numeritos qué es lo que va a pasar. Entonces, siempre que hay una teoría física hay una ecuación. En este caso, esta ecuación, que la focos conjugados o de Descartes, lo que hace es relaciona la distancia focal de un espejo con, que está dado por la letra F, con la posición a la cual se va a formar la imagen, que está dado por la letra X', y la posición a la cual yo coloco el objeto, que está dado por la letra X. La posición en realidad sería distancia más que posición, que sería la posición restada al centro del vértice. Quiere decir cuán lejos del espejo la imagen se forma o cuán lejos del espejo el objeto está. Entonces, haciendo esa cuentita, uno puede siempre, a uno le va a faltar una de las tres variables que quiere calcular, y bueno, tiene las otras dos, despeja la que quiere despejar, hace la cuenta y puede predecir, por ejemplo, si yo tengo un espejo a 2 metros de un objeto, a 2 metros de un espejo de tal radiocurvatura, averiguar, formar la imagen, bueno, listo. Yo hago la cuentita esa y puedo saber dónde se va a formar la imagen. Estas cuentas, estas ecuaciones, son bastante fáciles de deducir y solo salen por estableciendo triángulos en la marcha de rayos y por triángulos semejantes y eso. Entonces, bueno, como un ejemplo de análisis cuantitativo, lo que les decía, ¿no? Acá está descrito la distancia a la cual se forma la imagen, la distancia del objeto, y h figura acá como adicional, que sería la altura del objeto, donde uno podría también saber con qué altura va a quedar la imagen, porque nuevamente por ser triángulos semejantes, de ahí se saca que x' sobre x es igual a h' sobre h, siendo h' la altura de la imagen y h la altura del objeto. Y a eso se lo llama magnificación, por eso está con la letra M. Bueno, pero yendo a las lentes es básicamente la misma historia, por lo menos para las lentes delgadas. A la izquierda yo tengo la lente biconvexa, fíjense que pasa lo mismo pero invertido, ¿sí? Lo que era convexo ahora tiene un foco real, o sea, si yo hago incidir un conjunto de rayos paralelos que convergen en un único punto, ese punto es el foco, si yo tengo un rayo paralelo en la lente bicóncava, lo que va a pasar es que van a diverger, estas lentes se llaman lentes divergentes o lentes negativas y las otras positivas, y lo que voy a ver es que si hago una prolongación de rayos, entonces esa prolongación de rayos se cruza en un punto que es el foco virtual, en este caso, de la lente. Después, con respecto a la ecuación que gobierna dónde se forma la imagen, dónde está el objeto, la potencia de la lente y todo eso, es la misma ecuación que les mostré antes, la ecuación de Gauss, de los focos conjugados, la ecuación de Descartes, de los focos conjugados, y acá vemos un ejemplo de una lente positiva o biconvexa, ponemos un objeto que es de nuevo nuestra famosa bombita que está del lado izquierdo, y uno puede seguir algunos rayos de los cuales conoce cómo se comporta. Por ejemplo, este rayo que sale paralelo al eje óptico principal se refracta pasando por el foco, es el foco imagen, del foco objeto. El que pasa por el medio de la lente sigue de largo sin desviarse, y el que incide de manera tal que atraviesa el foco objeto va a salir paralelo. Entonces, por la reversibilidad de los caminos ópticos, recuerdan que lo vimos recién. Entonces, esto significa que cuando uno estudia qué pasa con los rayos que salen de acá, va a encontrar que todos esos rayos terminan juntándose en este punto.
si hace lo mismo para la parte superior, va a encontrar que se juntan en este punto. Entonces, en definitiva, esta es la imagen de este objeto. Fíjense que esta imagen es una imagen real, yo la puedo proyectar sobre una pared y es una imagen invertida y en este caso es un poco más grande. Este es el caso de, por ejemplo, un proyector de diapositivas, de cosas que para ustedes por ahí es de otro planeta, pero porque nacieron por ahí después de que se dejó de usar, pero básicamente las diapositivas eran con pequeños negativos que se ponían en los proyectores y se proyectaba una pared para que toda una familia los vea. Y bueno, todo esto antes de la era digital, y obviamente como la imagen aparecía siempre invertida, había que las diapositivas había que ponerlas al revés, ¿no? Patas para arriba para que salieran en la pared de manera correcta. Así que bueno, ahora lo mismo uno puede hacer con una lente negativa, ¿no? La misma historia, tiene el objeto, traza algunos rayos que sabe cómo se van a comportar, el paralelo, el que pasa por el centro de rotación, y bueno, y así demás, y se va a dar cuenta que se van a cruzar estos rayos en un punto, y ese punto es donde se forma la imagen, que es esta, que en este caso es una imagen virtual, porque es producto de prolongación de rayos, y más chiquita y derecha. En el caso de la lente bicóncava, o sea, están lentes negativas, las que se usan para miopía, no son bicóncavas, pero son negativas, resulta ser que la imagen siempre va a ser así, siempre va a estar entre el objetivo y la lente, siempre va a ser derecha, siempre va a ser virtual y siempre va a ser más chica. En el caso de las lentes positivas, como las que se usan para la hipermetropía, como esta, la cosa cambia dependiendo de dónde esté el objeto. Si el objeto está entre el foco objeto y el infinito, pasa lo que vemos acá. Si la lente está o el objeto está justo colocado en el foco objeto, no se forma imagen. Y si el objeto está entre el foco objeto y la lente, se forma imagen, pero es una imagen de tipo virtual y la imagen es más grande, es derecha y es más grande que el objeto. Eso es la lupa. La lupa, que ustedes vieron o usaron alguna vez, precisamente es una lente positiva en donde lo que hacen es ver al objeto que quieran ver a una distancia menor a su distancia focal. Entonces, lo que va a hacer es que la imagen que vean va a ser más grande y es virtual, o sea, la ven a través del cristal, no la ven por fuera del cristal. Entonces, como les dije antes, desde el punto de vista cuantitativo, la misma historia, uno puede usar la misma ecuación que antes y calcular cualquiera de los tres parámetros que le falte tener en caso de que tenga un problemita en donde tenemos acá el foco, la distancia del objeto a la lente y la distancia de la imagen a la lente. Y lo mismo pasa con la magnificación, que es el cociente de alturas entre la altura de la imagen y la altura del objeto. Ahora bien, las lentes de las cuales hablé recién son las que llaman lentes delgadas. Las lentes delgadas son lentes en donde su espesor es chico. ¿Qué significa que es chico? El espesor es chico en tanto y en cuanto el espesor sea mucho menor que su distancia focal. Perdón. Entonces, cuando una lente tiene un espesor que ya no es tanto más chico que su distancia focal, a esa lente se la llama lente gruesa. La lente gruesa, geométricamente, es bastante más complicada. Entonces, si uno, por ejemplo, acá tenemos una lente dibujada, si uno tira un rayo paralelo al eje óptico principal, que es esta línea punteada en verde, se va a producir una refracción en la primera superficie, una refracción en la segunda superficie, y después va a pasar por el foco imagen, ¿no? Que tengo del lado de la derecha. Ahora, si yo prolongo el rayo incidente acá con esta línea punteadita y prolongo
el rayo final con que se refracta, en este punto voy a tener el ubicado, lo que se llama el plano principal, que es el plano principal, imagen que es este, que está en rojo. Por otro lado, si hago lo propio viniendo desde la derecha, también puedo calcular la refracción siguiendo la ley de Snell, si sé la geometría de esta superficie, pasa por el foco objeto y de nuevo yo puedo prolongar este rayo y se cruzan en un punto y ahí tengo el plano principal que corresponde al plano principal objeto. Estos puntos de acá, donde el plano principal corta al eje óptico principal, que es este verde, se llaman puntos nodales. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, la importancia de esto es que en realidad una lente gruesa, si bien siempre la luz se refracta en dos lugares, y esos dos lugares son las dos superficies, las dos dioptras, digamos, la del lado izquierdo y la del lado derecho, entendiéndose por dioptra su definición, que es básicamente una superficie que separa a dos medios de índice diferente. Entonces, lo que va a pasar es que esos planos principales se pueden asumir como los lugares donde la luz se refracta. Y lo lindo es que toda lente se puede describir simplemente como dos planos principales. Y lo que es más, todo sistema óptico, no importa si tiene una lente, dos o 1000 lentes, se puede reducir a dos planos principales. Y eso simplifica sobremanera el tratamiento matemático, digamos, del problema. Bien, entonces, resumiendo un poquito, ahí. Los planos principales de un sistema de lentes son dos planos hipotéticos donde se considera que ocurren todas las refracciones, que son estos dos planos de líneas punteadas rojas que vimos recién, y todo sistema de lente puede ser reducido a solo dos planos principales y son independientes de la posición del objeto. Esos planos principales que representan el sistema óptico son precisamente eso, representan al sistema óptico, no tiene nada que ver donde yo coloque el objeto. Es una propiedad exclusiva del sistema de lentes. Bueno, esto es un ejemplo de dónde pueden estar los planos principales de algunas lentes comunes, ¿no? Una biconvexa, como vimos recién en el ejemplo, los planos principales están simétricos. Los dos planos están a igual distancia del centro geométrico de la lente. Lo mismo pasa si la lente es bicóncava y sus dos caras tienen la misma curvatura. Ahora, si tengo una lente plano-convexa, como sería la tercera lente, esta de acá, los dos planos principales se ubicarían acá. Plano-cóncava se ubican acá. Menisco positivo, fíjense qué interesante, los planos principales ni siquiera están dentro de la lente. O sea, uno puede entender que la luz se refracta acá en estos dos planos principales, aunque no es el caso, pero desde el punto de vista esquemático sería equivalente. Y lo mismo con el menisco negativo, en donde los planos principales también salen de la lente. Ahora bien, esto es particularmente importante y esto sí les pido que traten de recordarlo porque tiene que ver con su práctica diaria. Muchas veces ustedes van a recetar un anteojo a un paciente y el paciente le hacen la potencia que usted pide y resulta ser que el paciente no se siente cómodo con la lente. No ve bien. Sobre todo esto se suele dar con lentes de tipo progresivas, o sea, que llaman comúnmente lentes multifocales o lentes ocupacionales, que son lentes degresivas. Y muchas veces los pacientes dicen, no veo bien, doctor, la veo como por un embudo. Bueno, y ustedes, para saber si la lente está bien hecha, por ahí miden la potencia en el centro de visión lejana y van a ver que la potencia es la correcta, la que ustedes prescribieron, miden
en el centro de visión cercana y también ven que la potencia, que la adición que le pusieron es la correcta. Y ustedes pueden decir, bueno, pasa que el diseño no es bueno, o por ahí está mal calibrado, quiere decir que lo tomaron mal la distancia nasopupilar o la altura. Varias cosas que pueden ser. Puede tener poco ángulo pantoscópico, el cristal también puede ser, depende de lo que manifieste el paciente. Pero muchas veces, créanme que es muy frecuente que las ópticas o los laboratorios pueden equivocarse en la elección de la curva base. La curva base es la curva de la cara de afuera de la lente. Y la cara de afuera de la lente, obviamente, uno puede crear, por ejemplo, como está en este dibujo, uno puede crear una lente más 4 de muchas maneras. Teniendo, por ejemplo, una cara externa más 8 y una interna menos 4, una externa más 6 y una interna menos 2, una más 4 y una cara interna plana. Lo mismo con una lente negativa, menos 4. Más 4 menos 8, más 2 menos 6, 0 menos 4. Siempre que ustedes sumen este número con este, le va a dar más 4, y siempre que sumen este número con este, le va a dar menos 4. O sea, la potencia es siempre la misma. La pregunta es, ¿el paciente que mira a través de cada una de estas lentes va a ver igual? ¿Se va a sentir igual de cómodo? La respuesta es sí y no. Sí, cuando el paciente mire por el centro, por acá. Por acá, todas miren lo mismo. De hecho, cuando ustedes midan con el fronto, van a medir acá. Y siempre les va a decir en esta 3 menos 4 y en esta 3 les va a decir más 4. Pero resulta ser que el paciente también va a querer mirar de costado. Y resulta ser que la imagen se le va a deformar. ¿Por qué? Se le va a deformar porque la curva base tiene un impacto muy fuerte en las aberraciones periféricas de un cristal, ya sea monofocal, ya sea multifocal, ya sea ocupacional o lo que fuere. Entonces, muchas veces ocurre, como hay una tendencia a usar curva base plana, quiere decir lo más planito posible porque son más estéticas, entonces la gente muchas veces hace lentes con curvas base muy planas y los pacientes se sienten incómodos desde el punto de vista de la calidad visual. Es por eso que este tema fue estudiado. Entonces, cuando uno tiene un punto objeto y tiene una lente y tiene rayos de luz que inciden sobre la periferia de la lente, se va a encontrar que va a haber un error porque el foco, la distancia focal que uno pretende, por ejemplo, si en este caso fuese una lente más 4, uno querría que la distancia focal sea más 4, pero se va a encontrar con que el foco deseado que está acá no se llega nunca. Resulta ser que el plano tangencial, como se conoce a este plano dibujado con la línea roja, por ahí converge antes y el sagital va a converger después. Ninguno de los dos converge en el medio. Y en consecuencia, ustedes saben que cuando tengo un plano, un rayo de luz que converge antes en un plano que en el plano perpendicular, eso es sinónimo de astigmatismo. Quiere decir que cuando el paciente mire de costado por esta lente se va a encontrar con astigmatismo residual, por más que la lente sea esférica pura, y también se va a encontrar con diferencia de potencia media. Quiere decir que va a haber con cierto blur. Entonces es muy importante prestar atención al tipo de potencia de la cara externa, la curva base, que se elija para hacer el anteojo. Y en este caso vemos lo que sería la elipse de Chernin, en donde está bien tipificado cuáles son las potencias. Acá abajo vemos la potencia que tiene que tener una lente y acá la curva base recomendada. Fíjense que esta elipse está deducida matemáticamente de manera tal que reduce el error o las aberraciones paraxiales, como les mostré recién, fuera del eje. Entonces, fíjense acá, no paraxiales, perdón. Fíjense acá que solamente se recomienda una base plana o una base 0,50 cerca de una base plana si la lente está entre menos 22 y menos 10 dioptría.
Hoy, si ustedes van a cualquier óptica y se quieren hacer una lente -5, de afuera seguro en el laboratorio le ponen una base plana. Sin embargo, la base más indicada para ese caso es una base 2 o una base 4. ¿Por qué? Porque cuando el paciente mire de costado va a tener una mejor calidad de imagen que la que tendría si le ponen una base plana. Lo mismo pasa con las lentes positivas, ¿no? Lo que ocurre es que estas bases no son siempre las más estéticas, pero sí son las más correctas desde el punto de vista de minimizar las aberraciones en la periferia. Bueno, dicho esto, una lente sabemos que tiene una potencia. La potencia es la capacidad que tiene de refractar un rayo de luz que incide sobre ella, y esa potencia, bueno, se mide en dioptrías, y en una lente tiene, si es una lente gruesa, tiene más de una potencia, no tiene una sola. En realidad tiene, por un lado, lo llama poder esferométrico o potencia esferométrica, que es pensar a la lente como dos superficies independientes, la anterior y la posterior. Uno calcula su radio de curvatura y la inversa, el radio de curvatura n-1, el radio de curvatura, eso me da la potencia de una cara y de la otra. Entonces, cuando yo lo sumo, tendría el poder esferométrico de la lente. Pero esa potencia, tal cual se las describo, no tiene en cuenta si la lente es gruesa o no gruesa, pues yo no le hablé nunca de espesor. Entonces, la verdadera potencia, que se llama poder focal, que tiene en cuenta el espesor, es esta que está acá, lo llama poder focal, en donde, como ven acá, tienen el espesor y tienen, aparece acá el índice de refracción del material y bueno, la potencia de cada una de las caras. Fíjense que si el espesor es muy pequeño, este término se vuelve despreciable frente a esta suma, entonces el poder focal es lo mismo que el poder esferométrico. Y otra cosa importante es que las lentes tienen un poder frontal posterior y un poder frontal anterior, que quiere decir que no es lo mismo una lente medirla desde su lado cóncavo o desde su lado convexo. Básicamente significa eso. Si el espesor es muy delgado, da lo mismo. ¿Por qué? Porque este término pasa a ser mucho menor que 1, esto uno lo tira y le queda que el poder frontal posterior es igual al poder focal, y lo mismo pasa acá, si esto lo despreciamos. Pero si el espesor no es despreciable, entonces no es lo mismo medir una lente con la parte cóncava hacia abajo que con la parte convexa hacia abajo. Y acá vemos entonces cómo se miden las lentes. Si uno quiere calcular el poder focal anterior, lo pone con la parte convexa hacia abajo, y si no, con la parte, para, digamos, calcular el poder focal posterior con la parte cóncava hacia abajo. Este es un típico lensómetro de los automáticos digitales, y fíjense, esta que está acá, es la manera con que ustedes tienen que medir un anteojo cuando tengan que medirlo. O sea, supongo que ya lo habrán hecho, pero sepan que si la lente es gruesa y lo miden al revés, no le va a dar lo mismo. Entonces siempre lo van a tener que medir de esta manera para que la refracción sea la que ustedes indicaron. ¿Por qué? Porque el ojo del paciente se ubica acá, y acá es donde se ubica el sensor del lensómetro, que es el que recibe la imagen del círculo o del elipse, y es que, digamos, se usa para calcular la potencia del cristal que se le pone encima. Bueno, otro objeto conocido es el prisma. El prisma básicamente es algo así como un triángulo de material refringente, ustedes lo conocen. Existe la dioptría prismática, que se dice que una dioptría prismática tiene que ver con cuántos, digamos, centímetros en rayo de luz se refracta cuando, o se desvía, mejor dicho, cuando yo pongo el prisma a 1 metro de la pared. Y los prismas saben bien que se usan para tratar forias. En este caso tenemos un prisma base nasal. Para lo que se trata de hacer es que esta persona pueda ver la imagen de una manera correcta, sin necesidad obviamente de enderezarle
en este caso el globo ocular. Hay veces que los prismas son muy grandes, son prismas que tienen mucha potencia prismática y que obviamente es inviable para un paciente tener un prisma así por razones estéticas, por razones de fabricación, por razones de que si uno le mete este prisma al anteojo por ahí no se le pueden cerrar las patillas. Entonces existen lo que llaman prismas de Fresnel, que son muy sencillas, simplemente lo que se hace es uno se queda con la parte superior del prisma y recorta el rectángulo que se forma acá abajo, entonces es como que esto empieza a caer, como que es un Tetris, y básicamente toda esta cosa de acá se puede reducir a esta cosa de acá. Estos suelen ser unos stick-ons de acetato de vinilo o de material refringente de ese estilo que se pega arriba de los cristales oftálmicos y con eso pueden tener un prisma. No es lo más estético, pero un prisma tampoco es estético, así que y a veces es la única solución posible. Son muy livianos, se pueden quitar, poner y toda la historia. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito de óptica física y ahí terminamos. La óptica física, como les adelanté al principio, son los fenómenos ópticos en los cuales la naturaleza de la luz comienza a cobrar relevancia y son estudiados por la óptica física. ¿Qué es la luz? No voy a ponerme a discutir ese tema porque tomaría varias clases solamente de ponernos de acuerdo sobre qué es la luz. Lo que le puedo decir es que la luz, como pasa con la materia, hoy día puede interpretarse o puede atribuirse algún comportamiento ondulatorio o comportamiento como si fuese una partícula. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la luz es un sistema, es algo que uno quiere, como físico quiere estudiar y que tiene un comportamiento. Pensar que la luz es una onda, un fenómeno ondulatorio, a veces sirve para predecir su comportamiento. Pensar que la luz es una partícula es algo que a veces sirve para predecir su comportamiento. ¿Es la luz una onda? ¿Es la luz una partícula? Es una pregunta ontológica que acá no voy a contestar. Sí puedo contestarles que a veces pensar en términos de onda o a veces pensar en términos de partícula sirve para describir su comportamiento. El comportamiento de la luz está descrito por la mecánica cuántica, como está descrito también el comportamiento de la materia, y a la partícula de luz, partícula entre comillas, se la llama fotón. El espectro electromagnético es lo que se conoce como, digamos, lo que deriva de las ecuaciones de Maxwell, digamos, de las ondas que derivan de las 4 postulos de Maxwell, en donde tenemos mezclado los rayos gamma, los rayos X, todo eso ustedes lo conocen por la parte médica, el ultravioleta, que es el responsable de que nos rosticemos, una partecita que es el visible, ¿sí? Que es la parte del espectro que somos capaces de ver, o dicho de otra manera, que somos sensibles a ellos a través de nuestros ojos. Y después tenemos el infrarrojo, el cercano, el medio y el térmico. El térmico es el que interactúa con la materia aumentando la temperatura. Y después tenemos ondas de microondas, que es las que usamos en casa para calentar la comida, el radar, ondas de radio, que son todos de longitudes de onda más largas o frecuencias más bajas. Las longitudes de onda del espectro visible, lo que llamamos espectro visible, quiere decir zona del espectro electromagnético que somos capaces de ver con nuestros ojos, van aproximadamente entre los 380 nanómetros y 750 nanómetros, más o menos. Depende de la persona, tiene a veces un poquito más o un poquito menos de sensibilidad. Los colores los podemos encontrar ahí, vemos que cerca del ultravioleta está como debe ser el violeta, después viene el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo, y después del rojo viene obviamente el infrarrojo. La pregunta del millón es, ¿por qué es que nosotros vemos o somos sensibles a esa zona del espectro electromagnético, siendo el espectro electromagnético tan amplio? Y la respuesta la tiene Charles Darwin. ¿Por qué? Porque la radiación que llega al planeta Tierra principalmente es del Sol
y el Sol emite principalmente, o más que emite, lo que llega a la superficie terrestre del Sol es, desde el punto de vista energético, lo más importante es esto que ven acá, lo que nosotros llamamos espectro visible. O sea, hemos evolucionado para tener capacidad de percibir aquello que llega en mayor proporción a la Tierra, y porque eso nos da mayor capacidad de poder ver las cosas y en definitiva adaptarnos. Bueno, una onda es una víbora que tiene esta pinta, su expresión matemática es esta, A es la amplitud, que es esto, K es lo que llama el número de onda, que es 2pi dividido la longitud de onda, bueno, C su velocidad, T es el tiempo, X la posición, básicamente esta es la ecuación de una onda que se desplaza en el espacio, pero los conceptos de onda que tienen que tener más o menos en mente son la longitud de onda, que es la distancia entre este punto y este punto, o este punto y este punto, siempre hay una distancia. O sea, formalmente se dice que es la distancia entre dos puntos homólogos en fase. Y la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces por segundo un rayo luminoso recorre su propia longitud de onda. Bueno, en definitiva, cuando un rayo de luz entra a un medio refringente, su longitud de onda se modifica, pero no así su frecuencia, y es por eso que el color se mantiene, ¿sí? Ahora, las ondas parecen en algún sentido incompatibles con el concepto de partícula. ¿Por qué? Porque una onda cumple lo que llama el principio de superposición. Quiere decir que yo puedo sumar dos ondas y obtener una tercera cosa que puede ser una onda más grande, una onda más chica o nada. En cambio, una partícula clásica, como la conocen ustedes, una piedra, por más que agarren dos piedras y las empujen cuanto quieran una con la otra, no van a lograr que las dos piedras desaparezcan, ¿sí? Siempre van a tener dos piedras. Bueno, pero las ondas sí cumplen con el principio de superposición. La superposición de dos ondas se conoce como interferencia. Y la interferencia puede ser destructiva o puede ser constructiva. Si las dos ondas están en fase, como pasa acá, por ejemplo, la punteada y la blanca esta, la que está acá, el resultado de estas dos perturbaciones da una tercera perturbación con mayor amplitud, que es esta que vemos acá. Si por el contrario están en oposición de fase, quiere decir, por ejemplo, yo estoy sumando la onda esta punteada que sale para arriba y la onda esta grande que sale para abajo. Entonces el resultado de estas dos perturbaciones va a ser esta que tengo acá. Es una perturbación menor a una de las cuales da origen, que es esta grande, por ejemplo, que tenemos acá, o incluso esta rayada, punteada, perdón, es de mayor amplitud que esta de acá. Y existe un caso particular, es que si las dos ondas tienen la misma amplitud y oposición de fase, entonces se van a cancelar, se van a destruir. Bien, hay un experimento donde se puede describir muy bien el fenómeno este ondulatorio, o el comportamiento ondulatorio de la luz, que se llama experimento de Young, que aparte de haber hecho muchos trabajos en medicina y ingeniería, era médico. Y se trata de poner una fuente luminosa, una pantalla con un pequeño orificio, otra pantalla con dos orificios chiquititos muy cercanos, y resulta ser que lo que voy a ver en la pantalla va a ser una cosa como esta. Voy a ver zonas, franjas de luz y franjas de oscuridad, ¿sí? Y esas franjas de luz y de oscuridad van a surgir producto de la interferencia destructiva o constructiva que se dé en este punto de la luz que sale de este agujero y de este agujero de acá. ¿Y por qué puede ser constructiva o destructiva? Bueno, va a depender de la diferencia de camino que corra uno frente al otro, y si en esa diferencia de camino recorrió un número entero de longitudes de onda, entonces van a llegar a este punto en fase. Si recorren un número semientero de longitudes de onda, como está mostrando acá, o sea que acá recorrió 1,5, no 2 como antes, entonces lo que llegue, cuando lleguen las ondas acá de luz, esta va hacia abajo, esta va hacia arriba, están en oposición de fase, tienen la misma intensidad y se cancelan. Entonces tengo acá una franja de oscuridad. Esto se da cuando
los haces de luz son coherentes, ¿no es cierto? O sea, su diferencia de fase se mantiene en el tiempo. Bueno, este fenómeno se utiliza un montón para millones de cosas en la vida diaria. Es la responsable del color del arco iris en las pompas de jabón, es el responsable de ver el arco iris en los cordones de la vereda cuando hay agua acumulada debido a que hay alguna gota de nafta o aceite, haciendo una película delgada y viendo un fenómeno de interferencia. Y también se utiliza en la oftalmología para hacer una evaluación de la función retinal cuando el paciente tiene cataratas, bueno, los OCT, como el IOL Master y demás, bueno, tomografía de coherencia óptica precisamente, el OCT, y vieron los tratamientos antirreflejos de los cristales oftálmicos para limitar las reflexiones y aumentar la transparencia del cristal. Bueno, también se basan en principios de interferencia, ¿no? Otro ejemplo en donde se ve este fenómeno o esta naturaleza o este comportamiento de la luz que puede ser explicado pensándola como una onda, ya lo vio Newton hace 300 años o más, se llama anillo de Newton, que surge de poner una lente plano convexa de muy baja curvatura, o sea, casi plana, pero levemente convexa, sobre una platina o sobre un portaobjeto, y cuando uno lo mira de arriba, va a ver este patrón de interferencia que vemos acá a la derecha, que llaman anillos de Newton, ¿sí? Y también que haya una interferencia constructiva o destructiva va a depender que esta diferencia de camino óptico sea un número entero o semientero longitudinal. Y con el agravante o el valor agregado de que cuando la luz se refleja en un medio ópticamente más denso, sufre un cambio de fase de media longitud. Eso explica por qué en el centro vemos un punto oscuro, siendo que la diferencia de camino óptico es cero. Bueno, esto es interferencia en película delgada, que esto puede ser la superficie de una pompa de jabón, también pasa lo mismo, un rayo incidente acá, parte se refleja, parte se refracta, la que se refracta parte emerge e interfiere con esta, parte se refleja de nuevo, parte se refracta. Y bueno, todas interfieren con todas y el resultado de esa interferencia puede ser una interferencia constructiva para un color y destructiva para otro color, y es por eso que cuando vemos las pompas de jabón los vemos con distintos colores, ¿no? Si yo lo veo rojo acá, quiere decir que el rojo tuvo una interferencia constructiva y por ahí el complementario del rojo, que es un cian, tuvo una interferencia destructiva, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, pero ondas hay varias, hay de dos tipos. Ustedes conocen las ondas de sonido, por ejemplo. Las ondas de sonido no son parecidas a las ondas de la luz. Primero porque las ondas de sonido son onda mecánica y la luz no. Pero aparte de eso, la onda de sonido es una onda longitudinal. Quiere decir que la oscilación se da en el mismo eje en que la onda se propaga. Es como si tuviésemos... imagínense que ustedes tienen en la pileta o sumergido una pelota y la pelota se agranda y se achica rápidamente. Bueno, entonces las ondas que produzca esa pelota achicándose y agrandándose son parecidas a las ondas de sonido. Pero no es lo mismo que las ondas transversales, como es el fenómeno o como se describe el fenómeno luminoso, en donde la luz se propaga, o las ondas electromagnéticas de radio, televisión, los microondas, lo que fuere, se propaga en una dirección y la oscilación del campo está perpendicular. ¿Y por qué no es lo mismo? No es lo mismo porque hay simetrías diferentes y en consecuencia, dependiendo del plano de polaridad en el que vibra o oscila el campo electromagnético, la luz tiene, o la onda electromagnética en general, tiene una determinada polarización. La polarización de un rayo, una onda electromagnética, es precisamente el plano en el cual la onda, el campo eléctrico hacia el que se toma, oscila. Ese plano puede ser fijo, y en ese caso se dice que la luz está polarizada y tiene una polarización plana, digamos, o lineal, como se la llama,
O bien el plano puede girar conforme la luz se propague, y si gira ese plano, si la amplitud del campo eléctrico se mantiene, entonces se dice que es una polarización circular, y si la amplitud del campo eléctrico no se mantiene, sino que va agrandándose o achicándose dependiendo del ángulo de rotación del plano, entonces se dice que es una polarización de tipo elíptica. Después existe el fenómeno de difracción. El fenómeno de difracción es el que sufre el haz de luz cuando pasa por un orificio pequeño. Pequeño significa que sea comparable a la longitud de onda de la luz en cuestión, y lo que uno ve que pasa sobre una pared, si uno ilumina un orificio muy pequeño, no es que se proyecte el orificio pequeño, sino ve una cosa parecida a la que vemos acá, con fondo negro, en donde tenemos mucha energía, o sea, mucha luz en el medio, una zona de oscuridad acá, un anillo de luz, una zona de oscuridad, un anillo de luz, y así, con una energía decreciente, ¿sí? Esto todo es atribuible al comportamiento ondulatorio del fenómeno luminoso. Acá lo que vemos es un corte de cómo es la energía para cada máximo secundario o máximo central, que es el del medio, y secundario son estos anillos iluminados. Después, otro fenómeno conocido es el scattering. El scattering es básicamente que la luz incide, es absorbido por partículas, y estas partículas las vuelven a emitir y las emiten en cualquier dirección sin respetar el ángulo ni la dirección que traían los fotones incidentes. El scattering óptico es, en el caso del ojo humano, es responsable de que uno pierda calidad de visión ante la catarata, por ejemplo, y en el caso de la difracción, ustedes ahora después de esto tienen una clase de aberraciones. Las aberraciones seguramente vayan a ver que dependen muchísimo de la pupila de entrada, quiere decir, si la pupila es muy chiquita, las aberraciones de un sistema óptico disminuyen mucho. Entonces, ustedes conocen el estenopeico, precisamente, digamos, es un agujero chiquitito, y si uno mira a través de ese estenopeico logra tener una buena agudeza visual, pero uno no puede achicarlo tanto como quiere, porque si bien desde el punto de refractivo las aberraciones caen fuerte, empieza a aparecer la difracción que les mostré en el slide anterior, y eso empieza a degradar la calidad de la imagen. Bueno, dicho eso, entonces, ahora volviendo al scattering, el scattering ustedes lo van a ver en los ojos cataratosos, y es el responsable de la pérdida de sensitividad al contraste. Y eso tiene un impacto en la PSF, que es la Point Spread Function, que probablemente vean en la charla que sigue, que es una de las métricas posibles para establecer la calidad óptica de un sistema, y se usa no solo en óptica instrumental, sino que se usa para medir la calidad óptica del ojo humano. Básicamente una PSF es la imagen que uno obtendría de un objeto puntual cuando lo hace pasar por un sistema óptico. Entonces, si el sistema óptico es bueno, es correcto, digamos, el objeto puntual es lo que vemos a la izquierda, entonces lo que vemos a la derecha deberíamos ver que lo único que impacta sobre la imagen es el fenómeno difractivo. Ahora, si el sistema óptico tiene catarata, tiene astigmatismo, tiene miopía, tiene hipermetropía, entonces, o coma, porque tiene un queratocono importante, entonces la PSF va a ser una mancha mucho más fea de lo que estoy mostrando acá. Hace unos años existió un aparato, y creo que sigue existiendo, que tiene la capacidad de fotografiar de alguna manera la PSF en el ojo, que es el OCAS, hoy, digamos, en paralelo, ustedes pueden ver que la PSF se muestra en prácticamente cualquier aberrómetro ocular, más allá de la tecnología que use, pero la PSF que se muestra es calculada y no tiene en cuenta el scattering. El OCAS tenía la particularidad
de poder tomar, no solo medir, no solo ver la mancha de la PSF, sino también el impacto que tiene producto de las cataratas. La desventaja del OCAS es que yo no podía, de la imagen PSF, ir para atrás y obtener los polinomios de Zernike que describan las aberraciones del sistema óptico que estaba midiendo, y eso muchas veces es de mucha utilidad. Pero bueno, esto es una forma de medir la calidad óptica de un sistema. Así que bueno, hasta acá más o menos llegamos. Terminé 10 minutos antes de la hora. Espero que algún concepto de esto les sirva. Y bueno, cualquier duda que tengan, háganmela saber. Bueno, muchas gracias. Bueno, licenciado, gracias. No hubo preguntas mientras que estuvo hablando, así que aprovecho ahora si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta antes de terminar con el licenciado, la puede hacer. Acá, licenciado, una pregunta dice en el chat, ¿cómo sabemos con qué curva base se hizo un anteojo que recetamos? Muy buena pregunta. Con un esferómetro. Un esferómetro es un aparatito muy económico que tiene 3 puntas y ustedes apoyan el esferómetro, esas 3 puntas son 2 fijas, las de los extremos, y el del medio es variable. Entonces ustedes apoyan el esferómetro sobre la cara de afuera de la lente, que es la curva base, y ahí les va a decir qué curva base se usó. Se llama esferómetro. Es muy fácil de usar y es muy económico. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿No más preguntas? Bueno, licenciado, no habiendo más preguntas, después de haber hablado pobre casi 1 hora y media, lo dejamos descansar. Bueno, y agradecerle nuevamente en nombre de la sociedad, un placer que esté participando acá en el curso. Bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharme y por convocarme. Buenas noches a todos. Por favor, licenciado, un abrazo grande. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda charla, que está a cargo del doctor Germán Bianchi. El doctor está de viaje, nos mandó, vamos a pasar la grabación, que ya nos había avisado hace más de un mes que no iba a estar en esta fecha, así que yo ahora voy a compartir pantalla y voy a pasar la grabación, ¿sí? Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá con todos ustedes. Sabemos que este es un curso muy importante, que bueno, vamos a tratar de comentarles un poco, por lo menos para hacerles una introducción sobre lo que son las aberraciones ópticas. No solamente hay que tomar la agudeza visual en la actualidad, sino hay que tener en cuenta algo que a veces nos suena un poco difícil de entender, de aceptar, de leer, que son las aberraciones. Y las aberraciones son parte de nuestra práctica diaria hoy en día, no solamente porque que se encuentran a veces en la cona, el cristalino, sino que todas estas cosas vienen ya, las nuevas lentes intraoculares vienen para corregir las aberraciones esféricas, y un poco de eso se trata, tratar de saber de qué estamos hablando. Y vemos que ya en esta época, en 1600, se hablaba de la física óptica y se revisaba un poco lo que era el globo ocular y cómo se veían las imágenes invertidas y ese tipo de cosas que es tan importante también hoy leer. E incluso el filósofo también
hacía algunos dibujos sobre lo que era la parte de la física óptica, simulando lo que eran un ojo hipermétrope, un ojo miope con sus correcciones, en esta época, en el 1637. Entonces, bueno, hoy que estamos en esta época del 2022, debemos interiorizarnos y todos ustedes que van a ser futuros oftalmólogos y muchos cirujanos, de qué se trata lo que es una aberración óptica. Las aberraciones afectan la visión, pero primero tenemos que hablar un poco de lo que también de qué es una degradación de la imagen. Las imágenes a veces degradan al entrar al ojo sin tener una aberración. Y estas degradaciones de la imagen puede ser por difracción, por esparcimiento o escáter, y una de las causas son las aberraciones ópticas. Un poco, ¿qué es la difracción? Entonces, cuando hay un sistema óptico, tiene que existir una apertura para que ahí pueda entrar la imagen. Y cuando entra esa imagen, se ve, lo que aparece es una mancha, esa mancha que es la mancha de Ari, que depende un poco de lo que es la naturaleza ondulatoria de la luz. Y a medida que es más pequeña, esa apertura produce más difracción, la difracción es más grande. También está el esparcimiento, o el deslumbramiento, o el scattering, que es la palabra más moderna que se usa en esto, que es cuando la luz se esparce por alguna razón. Se desvía de su trayectoria rectilínea, provocando reflexiones, refracciones en diferentes direcciones, y eso provoca un velamiento de la imagen. Yo siempre lo digo, es algo como si uno va manejando, tiene el parabrisas sucio con gotitas de agua y tierra, y tenés el sol de frente, la luz de un auto de frente, y eso es lo que te produce ese encandilamiento, ese scattering, ese deslumbramiento. Y en lo que es la parte ocular, lo podemos observar si tenemos una alteración en la película lagrimal, o si tenemos leucomas en la córnea, o alguna distrofia de degeneraciones, o algún haze, por alguna con algún tratamiento de eczema en superficie, o si hay cataratas, sobre todo las cataratas que son subcapsulares posteriores, o en los iris, que hay poco pigmento y pasa más la luz y puede provocar ese velamiento, iridotomías. Muchas veces los pacientes que tienen iridotomías o iridotomías periféricas suelen decir que les molesta la luz, que ven esa iluminación y que los deja con ese deslumbramiento. Y también saber qué es el halo. El halo ocurre cuando hay estímulos luminosos y en condiciones de bajo iluminación, la pupila es de mayor tamaño, se originan esas aberraciones de alto orden, provocan ese halo, que sobre todo se producen muchas veces en lo que es con las lentes multifocales. Cuando se superponen las dos imágenes que se formen, tanto la de lejos como la de cerca, una imagen enfocada y la otra desenfocada, pueden provocar estos halos. Si son diferentes, dependiendo un poco de cada lente, van variando, y cada marca comercial dice cómo es el halo que se va provocando, ¿no? Siempre esto aumenta en la noche, cuando las pupilas son de mayor tamaño. ¿Cuál es la función de la pupila? Bueno, la pupila es como el diafragma de una cámara de fotos, o sea, eso es lo que nos da más o menos luminosidad, y en nuestro caso se autorregula dependiendo de la luminosidad o de la visión cercana. Cuando tenemos una pupila que es más grande, tenemos peor visión nocturna y hay menor profundidad de foco. Y cuanto más pequeña es la pupila, aumenta más la profundidad de foco y de campo también, ¿no? Eso se ve también, por ejemplo, en los casos que aumenta la profundidad de foco en la visión cercana, las famosas gotas para la presbicia, que provocan, dentro de la cantidad de cosas que provocan, un achicamiento, una miosis en la pupila. Y eso da una mejoría en lo que es la visión de cerca por mejorar esa profundidad de campo, aparte de adelantar lo que es el cuerpo ciliar y esas cosas. Bueno,
hay situaciones en las cuales podemos disminuir esa cantidad de halos en los posoperatorios. Yo siempre digo que a veces que tenemos estos halos en los intraoculares y a veces tratamos de achicar la pupila, pero no reducir la funcionalidad, y estas gotitas suelen dar un leve achicamiento de la pupila y ayudan en algunos casos a disminuir esos halos y esas molestias nocturnas. Pero pasamos ahora a lo que son un poco el tema que nos atañe hoy, que son las aberraciones. Y para entender un poco esto, bueno, tenemos que saber qué es el frente de onda. Entonces sabemos esto que nos enseñaron en la secundaria, que tiraban la gotita y provocaban esas ondas. Entonces, a partir de una fuente que es puntual, a un tiempo determinado, la superficie que une todos esos puntos es esa línea amarilla, esa onda. Ese es el frente de onda, que se conectan todas estas, y todas estas deberían ser igual. Y ese es un frente de onda que es el frente de onda normal. Y cuando hay una aberración del frente de onda, lo que hay es una alteración en alguna parte de esa superficie. Entonces, la diferencia entre las frentes de ondas perfectos, esféricos, como veíamos recién, que unían toda esa circunferencia, los frentes de ondas reales para cada punto que se relaciona con la pupila. Entonces, si están más arriba o más abajo, van provocando esto que es la aberración. Entonces, habitualmente se lo puede representar como mapa de grises, de colores, se lo expresa en micras o también en longitudes de onda. Y metiéndonos un poquito más en el tema, hablamos de que las aberraciones pueden ser monocromáticas o policromáticas. Las monocromáticas pueden ser de un punto, ¿sí?, que son la aberración esférica, el astigmatismo, el coma. Todo esto se relaciona a lo que es un punto visual, o de la forma, cuando se distorsiona la forma. O, por ejemplo, está la distorsión y la curvatura de campo. Vamos a ir a las más importantes para que esto sea lo más simple posible. ¿Qué es el desfocus? Es el desenfoque. El desfocus significa esto. Digamos que en el ojo la refracción se va retardando respecto a otras ondas, dando ese de onda curvo. Cualquier anomalía que exista en esto provoca una aberración, ya sea en el largo del ojo, si es más largo, o es más corto, o si está deformada la córnea o tiene un astigmatismo, van a provocar ese desfoque, que es ese desenfoque, provocando una alteración en el frente de onda. El astigmatismo, como les decía recién, es la aberración, digamos, oblicua. Entonces, en este prismático es esférica, y eso genera ese asconoide. Acá no se alargan ni se ensanchan las imágenes, sino que se enfocan simultáneamente, pero no en un punto, sino en líneas, tanto verticales como horizontales. Y las aberraciones esféricas, los rayos se desvían en mayor o en menor medida cuando y son positivas cuando quedan enfocadas por delante o negativas cuando quedan enfocadas por detrás. Después vamos a ver que en el ojo humano tenemos aberraciones, lentes con aberraciones esféricas positivas y lentes con aberración esférica negativa. Habitualmente la córnea es positiva y el cristalino. Eso se da para compensar las dos aberraciones. La aberración de coma es cuando la luz puntual se deforma y tiene esa forma de tipo cometa. Tenemos, cuando ustedes ven una topografía y se ve
por ejemplo, que hay un queratocono, esa es digamos, lo que provoca la aberración de coma clásica, porque tiene una deformación en un campo. Las aberraciones cromáticas, los rayos azules refractan más que los rojos. Esto provocan que pueden hacer que sean diferentes puntos axiales. Entonces, forman esto que son las aberraciones cromáticas. Entonces, cuando hay, sobre todo, variaciones en el índice de refracción. Hay una forma de medirlas también y de verlas, que son a través de los polinomios de Zernike, y ahí las podemos clasificar en las que son las aberraciones de orden y las de alto orden. Antes veíamos que las aberraciones monocromáticas de puntos eran la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, y aberraciones que son de bajo orden, las más comunes. Entonces, cuando uno escucha aberraciones de alto orden o de bajo orden, ya tiene que saber que las de bajo orden son las aberraciones que se corrigen con medios sencillos. Y son las de grado 2, las más comunes, como son la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Y las aberraciones de alto orden, básicamente hay que saber que son las aberraciones esféricas y las aberraciones de coma. Y en el polinomio de Zernike vemos que las de orden 3 pueden ser tanto comas verticales o horizontales, y las de orden 5 son ya versiones secundarias, pero también se relacionan con el coma. O sea, cuando uno va a buscar, por ejemplo, en un pentacam donde se encuentran las aberraciones de alto orden, tanto lo que es el coma, por ejemplo, va a las número 3 y a la número 5. Y si queremos ver aberraciones esféricas, vamos a ver al orden 4 y al orden 6. Cuando tenemos, y eso es lo que se denomina el coma-like, cuando tenemos sumadas las de orden 3 y las de orden 5 alteradas, o el esférica-like cuando tenemos alteradas las dos, la del 4 y la del 6. Entonces siempre es importante, vamos a ver las aberraciones esféricas, por ejemplo, en este estudio que es el pentacam, lo buscamos en esta zona. En el polinomio de Zernike lo buscamos en la de 3 y 5, o en la de 4 y la de 6. Y así es como se ven las diferentes aberraciones esféricas o en coma. Como veíamos antes, las esféricas, el de focus, el astigmatismo, son las de segundo orden, y las de tercer orden ya tenemos ahí lo que es el coma y cómo se verían, y las de cuarto orden, que es la aberración esférica, la central, la que se ve en el dibujo central, y cómo se vería. Después tenemos combinaciones, que son las otras, que son el trifoil, el cuadrafoil, el tetrafoil, pero lo importante es que sepan la aberración esférica, que es la central en la última que podemos ver acá del polinomio, y el coma, que puede ser horizontal o vertical. Esas son las aberraciones de alto orden que debemos conocer. Los valores normales tienen valores, todo se mide. Entonces una aberración de alto orden se mide en estos valores, 0.48 micras más menos, o 0.5 se lo puede redondear. Y una aberración esférica, que la vamos a encontrar, el Z4, el valor normal es positivo de 0.28 para la córnea. Y la aberración comática normal de la córnea, 0.25. Si varía esto es porque hay alguna alteración en la aberración esférica que se debe estudiar por qué se da. Muchas veces esto varía cuando hacemos un tratamiento en la córnea para corregir alguna miopía e hipermetropía, y se alteran lo que son las aberraciones habituales. La positiva de la córnea varía en eso. Puede hacerse más positiva o más negativa, que ya lo vamos a ver más adelante. Las aberraciones del ojo normal pueden darse por una anomalía en la curvatura o espesor de la córnea.
en el índice de refracción de los medios oculares. Puede haber variaciones por estas razones, por una alteración en la lágrima, en la córnea, en el humor acuoso, por un descentramiento o infección de la córnea o del cristalino también. Y se van compensando habitualmente estas aberraciones. La aberración total siempre es del ojo siempre es menor que la de la córnea o la interna tomada por separado, eso es así. Por ejemplo, la córnea tiene una aberración esférica de 0.28 o 0.25, como veíamos recién, y la de cristalino la tiene negativa en el mismo valor. Entonces se compensa. El coma corneal también se compensa con pequeños movimientos de centrado del cristalino. Y bueno, datos como que la retina es más sensible al verde, por lo que las aberraciones cromáticas son menos susceptibles y se corrigen a veces con lentes positivos o negativos. Y las aberraciones que producen más impacto son hasta las del cuarto orden. El resto son más periféricas y por ahí son menos susceptibles. Pero, entonces, las de tercer coma o las de cuarto orden, como es la aberración esférica, son las que más producen impacto. Esto es importante en lo que es la visión central. Las más periféricas no serían tan molestas. La relación que tiene con la pupila, cuanto más grande la pupila, más aberraciones, tanto para las de bajo orden, como son la miopía, la hipermetropía y demás, como para las de alto orden, que producen más distorsiones visuales. La acomodación también, la acomodación reduce lo que son las aberraciones de alto orden, por eso por ahí un hipermétrope alto, a medida que va pasando los años y pierde la acomodación, le molestan por ahí más las luces en la noche también. La aberración esférica de cristalino, bueno, es lo que veíamos recién, es negativa, compensa la positiva de la córnea. Las lentes intraoculares vienen con aberración esférica también para compensar la aberración esférica de la córnea. Algunas ya vienen con aberración esférica positiva, por si se le hizo un tratamiento de la SIC, ya lo vamos a ver. Y el envejecimiento también va cambiando lo que son las aberraciones a lo largo de la vida. Los midriáticos, obviamente, cambian lo que es la aberración. Y este es un diagrama que siempre es interesante conocerlo. Acá vemos lo que son los diferentes tipos de córnea, pero tenemos, cuando tenemos, digamos, cuando hacemos un tratamiento en un LASIK hipermetrópico o un LASIK, lo que nos va a variar es esa aberración esférica normal de la córnea. Y como vemos acá en este cuadro, vemos que la aberración normal de la córnea es positiva. Y si hacemos un LASIK hipermetrópico, vamos pisando esa aberración hasta dejarla en 0, o se hace negativa esa aberración esférica. Y si hacemos un LASIK miópico, lo que vamos a hacer es que esa aberración esférica se vaya haciendo más positiva. Entonces, eso va haciendo que las imágenes se vayan deformando. Por eso siempre hay que saber que todo tratamiento que hagamos sobre la córnea va a provocar un cambio en las aberraciones y un cambio en la compensación que le va a dar el cristalino. El cristalino ya sabemos que es negativa, pero con un LASIK no se modifica la aberración esférica del cristalino, se modifica solamente el de la córnea. Entonces, vamos a estar variando esa aberración esférica, que después la va a compensar en momentos de pupila normal. Durante el día no tienen tanta molestia con las luces, pero en la noche, los miopes tratados con un LASIK miópico, por ejemplo, dicen, me molestan las luces. Esas son las aberraciones esféricas. Si bien hoy los tratamientos con el láser en una zona de transición periférica y en algunos casos lo que se hace es tratar de mantener el Q para que no provoque tanta aberración esférica o tanta molestia. Entonces, pero siempre los miopes van, digamos, teniendo esa dificultad en la noche. Por eso los láseres, en muchos casos, se hacen con este seguimiento para no provocar tantas molestias y tantos cambios en las aberraciones.
El cristalino va variando también lo que es su aberración durante la vida. En los jóvenes es negativa y después se va neutralizando y en los adultos se va haciendo positiva. Entonces, bueno, eso es una variación que va apareciendo con los años. Y las lentes intraoculares compensan un poco esa aberración cuando colocamos una lente. Hay diferencia si es una lente esférica o si es una lente asférica. Las lentes asféricas, que son las lentes más modernas, tienen aberraciones esféricas habitualmente negativas, salvo las lentes más actuales, que son las lentes EDOF para corregir o de rango extendido, que vienen a veces con una aberración esférica positiva algunas, y algunas vienen mezcladas para mejorar ese campo. Entonces, un paciente que fue tratado con hipermetropía, que se le va neutralizando, activizando lo que es esa aberración esférica de la córnea, existen hoy algunas lentes con aberración esférica positiva o, por ejemplo, algunas con aberración neutra para no alterar tanto esta visión. En la mayoría, o en los pacientes que se trataron para miopía, que es A negativa, la aberración más positiva, perdón, la aberración esférica de la córnea, se colocan las lentes intraoculares con aberración esférica negativa para ir neutralizando más. Bueno, y un poco acá lo que vemos, por ejemplo, los valores óptimos de una aberración esférica de la córnea. Nosotros vemos, por ejemplo, el RMS, que es una media cuadrática, una medida geométrica que va evaluando, digamos, los diferentes coeficientes del polinomio de Zernike, pero básicamente nos da estos valores, que es un RMS menor de 0,3 es un valor adecuado, entre 3 y 5, digamos, existe ya un cambio, una alteración en lo que es la superficie de la córnea, y cuando tiene valores mayores a 5, ya estaríamos hablando de una córnea que es mucho más irregular. Estos valores siempre los tenemos en cuenta para tener en cuenta si vamos a colocar una lente intraocular multifocal o no. En un paciente, digamos, en los pacientes operados de hipermetropía, como veíamos antes, tenemos que buscar, ahí donde está marcado con verde, que el RMS nos va a dar un valor más neutro o negativo, ¿sí? En estos pacientes, uno lo puede ver cuando uno ve el Z40 que está en un valor negativo más neutro, si no sabemos de qué está operado, porque el paciente no nos dijo, porque no sabe, porque no se acordaba, porque no tenemos la historia clínica, porque se operó en otro lado, con estos valores cuando son cerca de 0 o se hacen negativos, ya sabemos ahí que fue operado una cirugía de hipermetropía. Y en los operados de miopía se hace más positivo. Y también vemos las diferentes curvaturas en la córnea para ver si una hipermetropía de 1,50 o 2 no te das cuenta, salvo por estos valores. Por ejemplo, acá, esto, si vamos a ver el Z40, acá la aberración esférica total que está abajo a la derecha, no sé si se puede ver ahí, no sé si se ve conmigo. Ahí está en negativo la aberración esférica total, que dice WFAZ40, menos 7,53. En este caso, vemos también que fue un tratamiento central, y ese tratamiento central nos hace ver que, periférico, ese tratamiento periférico nos hace ver que fue una hipermetropía elevada y nos ha negativizado ese valor. Y si vamos a ver el valor del RMS que está por debajo, vamos a ver que tiene un valor, o sea, esa ecuación cuadrática que tiene más de 7. Entonces, ese valor mayor a 7 RMS nos estaría contraindicando una lente intraocular, como veíamos recién. Y sería imposible
colocar una lente, por más que tenga una aberración esférica positiva, en este ojo para que logre una buena visión. A ver si el anterior era un caso menor, estaba casi neutra, el Z40, o sea, estaba en menos 0,05, tuvo una hipermetropía de menor graduación, y el RMS tenía un valor normal, o sea, en este caso por ahí tenía una dioptría y media, 2 dioptrías que podría llegar a colocar y compensar con una lente de aberraciones positiva, digamos, este valor. En este caso tenemos acá un Z40 más positivo, que es 0.524, o sea que aquí se hizo un tratamiento, se aplanó el centro y queda más curva la parte peor de esa aberración esférica positiva porque se hizo un tratamiento PIA. En este caso, el RMS está dentro de un parámetro normal, o sea, sería un caso que podríamos llegar a evaluar de colocar una lente para corrección multifocal, incluso con un tratamiento quirúrgico de la SIC. Este es otro caso que es positivo, con un valor normal y un RMS normal, y tenemos también valores normales, pero tenemos la aberración de bajo orden, que es el lunatismo, como lo vemos ahí en la topografía. Entonces eso no nos altera la aberración esférica, como podemos ver acá en el Z40, ni tampoco nos altera el RMS, porque no es una córnea irregular, a pesar de tener un astigmatismo bien marcado, como se puede ver acá. Una aberración esférica de 0 positiva de 0.8 y un RMS altísimo de 0.9, superando todos los valores normales, y la tetomía radial de mucho tiempo, que era lo que se hacía antes de la era del láser. Si bien hoy con los exímeres se producen algunas aberraciones, no se producen este tipo de aberraciones tan grandes que se provocaban antes con los tratamientos de las queratotomías radiales. Bueno, acá podemos ver los valores, aparecen en el Pentacam, y vamos identificando dependiendo de lo que querramos encontrar en el coma, o en las aberraciones esféricas, astigmatismo, enfoque, desenfoque. Bueno, ahí podemos estudiarlo a una por una. Cuando uno planifica un tratamiento de la SIC, sabemos que van a aumentar las aberraciones de alto orden, van a ver mal de noche algunos pacientes, dependiendo de la graduación que se haya tratado. Siempre se recomienda optimizar el tratamiento con el Q para mantener el Q del paciente, y cuando las aberraciones de alta son mayores a 0,30, hay que tratar de hacer tratamientos basados en el frente de onda. El queratocono también evalúa no solamente los que son los cambios corneales, el espesor corneal, sino también hay que evaluar el coma que se produce, porque cuando hacemos un tratamiento es con crosslinking o con anillos, no mejoramos el astigmatismo, la deformación, pero se puede llegar a mejorar lo que es el coma, y eso le da mayor calidad visual a los pacientes. También hoy hay aberrometrías intraoperatorias que nos ayudan a corregir las aberraciones intraoperatoriamente. Básicamente es lo que fuimos hablando y nombrando diciendo recién. Debemos tener siempre que las aberraciones son parte de la visión, influyen en lo que es la calidad óptica, y no hay que tener miedo a leerlas. Una vez que uno las empieza a entender, las puede empezar a aprovechar para la práctica diaria, sobre todo para los oftalmólogos que hagan cirugía refractiva o de catarata o de córnea, como es el tratamiento de lo que es un queratocono. Siempre la tecnología hoy nos
nos permite medirlas, simularlas y realizar procedimientos para su modulación. De explicarle esto a los pacientes también es importante, porque a veces viene un paciente que tiene 10 décimas de visión, pero dice que ve mal, y hay que descubrir cuál de estas aberraciones o cuál de estas alteraciones de la imagen, como veíamos al principio, como era el scattering, o el halo, o el esparcimiento, o el tamaño de pupila que tenga ese paciente, cuál de todas estas cosas son los que hacen que este paciente de 10 décimas de visión no tenga una buena calidad visual. Por eso es importante estudiarlo tanto antes como después y explicárselo a estos pacientes. Muchas gracias. Perdón si me demoré un poquito. Bueno, eso ha sido todo con relación a la clase. Cualquier duda que tengan de esta clase en particular, la semana que viene, cuando entre uno de los coordinadores, pueden evacuar las dudas que tengan.